pequeño mito. Resulta que el río Lurín también causa bastantes hechos portentosos. Dentro de ello se redacta una leyenda denominada la muda. El río siempre ha traído, a veces hasta cañones he encontrado en Lurín, cañones, cerámicas, huacos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso entonces también cuando se invadía esta parte, también las chozas igual, ¿no? Una chica, ¿no?, era la que se encargaba de trasladar las comidas para los cerdos que criaban a la orilla del río, ¿no? Ella todos los días cargando su comida, cansada, renegaba a veces, pero era su forma de trabajar, pues. Y un día la chica, ya estando muy cerca a su corral, siente unos calofríos y dice: ay, madrecita, ¿qué estará pasando? Mis cerdos no gritan, no, nada, o se lo habrán robado. Entonces llega al corral ella y se da la sorpresa que encuentra sus cerdos tirados, muertos. ¿Qué ha pasado? Dice, y ve al costado que había un cántaro roto, ¿no?, y regados así las monedas de plata. Entonces ella, muy contenta, recoge todo, ¿no?, y se va a su casa. Pero sucede que los cerdos hayan muerto por el tema del antimonio, ¿no? Como la ves también a ella lo ha afectado, va contenta ella llevando todas las monedas de plata a su casa, y la familia, sus hermanos, muy contentos lo reciben, y ella los entrega y comienzan a repartirse, y ella pierde la palabra, queda muda. Entonces ella inmediatamente, al repartirse, lo declaran muda y débil. Así como estos mitos y leyendas, hay muchos en el valle de Lurín, valle milenario. Dicho esto, vamos a empezar por el tema histórico más antiguo. Les comentaba que hace 9000 años aproximadamente, redacta la historia, que los primeros hombres vivían en la huaca de Villa María, Tablada de Lurín, ¿no? Los primeros hombres sedentarios que juntaban la riqueza del mar, los peces, tanto del río, y hacían secar para hacer intercambio con los etnias que vivían, con pueblos que vivían por diferentes. O sea, ha sido un tema muy importante en esos entonces, en el desarrollo de los primogénitos más antiguos del río, que en la época sedentaria. Dicho esto, ahora sí vamos a hablar de lo que es ya de nuestra era, con los pueblos más antiguos del río, del Valle del Río. Entre los primeros tenemos a la cultura Lema, está en la parte alta, 200 años, los arqueólogos redactan 200 años antes de Cristo, hasta el año 600. Una cultura que se desarrolló en Lurín, la cultura del Valle de Lurín, Rima y Chillón, convirtiendo la faja desierto en verde, porque ellos eran expertos en tema de canales subterráneos, ¿no? Redacta la historia también que el santuario ecológico era como una canalización de agua, porque todo llegaba a todos los centros religiosos, administrativos, llegaba el agua, como la laguna que tenían por su suelo que iba allá. También ellos se dedicaban a la cerámica, imagínense. Inclusive los de que tienen, los que se desarrollaron más antiguos en la Tablada de Lurín, también tienen cerámicas, tejidos. Entonces esto viene ya de mucho ancestros. También ellos igual. Su forma de entierros eran tipo tarimas de totora, echaditos, ¿no? Se dedicaban a la pesca, a la agricultura en estos espacios. En un paraíso que era este valle, a través del río Lurín. Ellos se quedaron hasta el año 600. Sus obras
las pirámides truncas, adobes tipo ladrillos, algo así, en arena y tierra. Y la característica que ellos no construían como lo construimos la casa nosotros, los propios incas, ¿no? Los propios huaris. Ellos construyeron de esta manera, en hileras, tipo libreros. Esos eran los limas. Los limas, la palabra lima deriva del vocablo flor aymara, denominado lima. Posiblemente por esa razón también los españoles hayan puesto Lima a la capital peruana. Ojo, la capital peruana primero ha sido en Cauca, pero como ellos no podían trasladar el oro o la plata de España tan fácil, lo tuvieron que formar en nuestra capital, que es Lima ahora. Eso es la cultura más antigua. Después están los huaris. ¿Quiénes eran los huaris? Los huaris eran de la Sierra de Ayacucho, ¿no? Que también bajaron a la costa y se empoderaron desde Lambayeque hasta parte de Ica, toda esa distancia. Ahora ellos trabajaban sus obras a través de adobones, ¿no? Adobones. Tenemos el Cerro Colorado, una huaca que tenemos en Lurín también son adobones. También el Cerro Centinela también son adobones, como hacían sus entierros, y así, por el estilo. Entonces, ese es el tema y a quienes adoraban, bueno, igualmente según ya adoraban al espíritu Pachacama. Ellos tenían el famoso templo pintado. Posiblemente relatan también los arqueólogos que ellos hayan tallado el tótem del dios Pachacama, ¿no? Los huaris. Ya los huaris crecieron hasta la parte sierra, la costa, su propia sierra de Ayacucho. El famoso templo pintado era su característica religiosa de ellos, donde estaba el tótem. Se dedicaban también, como se ve, a la pesca, los trabajos en tinte vegetal, molidos de piedras de colores. Imagínense cómo es el trabajo que hacían ellos para poder estampar sus tintes vegetales, que es hasta ahora que existe. Justamente en el barrio artesano tenemos la asociación Quispe, que es netamente textiles Quispe, donde redacta este trabajo desde esos entonces. El tinte vegetal, donde están los hoyones ahí que preparan la tara, la cochinilla, el nogal, el moy, y con esos trabajos hacen hasta hoy natural. Tiene Lurín. Por eso tienes ahí Travel Lurín, porque tiene buenos artesanos en cerámica, en textiles y retablos. Y por supuesto otras ramas también que hay en las otras zonas, ¿no? Pero estos son los más fundamentales porque tienes ahí Travel, kilómetro 40. Es herencia de los huaris. Los huaris, del año 600 al año 1100, su época en la zona arqueológica, ¿no? Y ellos van perdiendo categoría cuando ellos se convierten en un desorden, donde redactan los arqueólogos que este valle lo hayan convertido en basurales. Entonces, es ahí que el verdadero que vivía siempre en el Valle de Lurín, los famosos, o la cultura Ishma. Los Ishmas siempre eran pueblitos que vivían desde los nómadas a todas las orillas del río Lurín, dedicándose se alimentaban de semillas, plantas, posteriormente ya los peces, los camarones, etc., ¿no? Entonces, ellos, al ver que a su valle le convertían, lo que acabo de explicar, en un desorden, ellos se empoderan ya de la zona arqueológica, formando las pirámides con rampas, ¿no? Las vemos en la parte de fondo, en la parte de arriba, ahí dice Ishma. Ishma, cultura Ishma, ¿no? En sí es una pirámide, pues, donde vivía un curaca gobernante entre 30 a 40 años. Cada que él fallecía, se sepultaban en su propio palacio de gobierno o pirámide con rampa, dicho por los arqueólogos, y se convertía en espacio público. ¿Cuántas pirámides con rampa tiene? 16 pirámides con rampa. Quiere decir que ha sido 16 gobernantes curacas. Y precisamente de ahí viene la raíz o el nombre de Quito, ¿no? Eran forma de templos en U,
tenían sus pirámides, tenían sus atrios, que inclusive ahí entregaron el Site Travel del Ministerio de Cultura del Lima, de los atractivos que tenían, con misa, todo el ente del Ministerio de Cultura. Esa es la gran importancia de la pirámide con rampa. Ellos mismos, los actuales, se dan cuenta que Turín es Krishna, en su origen, porque hasta ahora hacen las ceremonias en este lugar. No solamente esas ceremonias, muchas ceremonias se hacen en ese lugar. Entonces, ya al final están los incas, ¿no? Los incas llegan alrededor del año 1500 a la conquista. Acá hay un tema muy importante. La adoración de los incas era puesta a su dios Ichimay. El origen del dios Pachacama, que siempre nos explica la cultura Pachacama, su origen es el dios Ichimay. Ichimay, dios de las virtudes y de los frutos, ¿no? Un dios creador y hacedor del mundo según la fe de esos entonces. Un dios que era la representación de la planta sagrada del maíz, ¿no? Más de 500 años de historia. Era el tótem, lo que vemos es la parte donde está, no sé si logran ver el piecito, donde está el malo que la espina acá. Bueno, logran ver el ídolo, está sentado sobre iconografías. Allá está, mira, más práctico. ¿Por qué se ve dos personas? Porque era un dios dual. Era un dios de dos seres unidos de espalda con espalda. El varón está en esta posición y la mujer está en la posición así, al otro lado. Prueba ello, cuando se van a parar lo van a ver, ¿no? El varón representando al maíz y también a la serpiente. En el otro lado está todo lo que es el tema de la constelación del maíz, porque ellos representaban a la planta sagrada del maíz. Cuando llegan los españoles se dan la sorpresa, ingresando a chapucear los caballos porque venían sudorosos al río, se dan la sorpresa que el valle era lleno de plantaciones de maíz, donde que cada planta arrojaba entre 5 a 6 mazorcas de maíz. Da a entender que por eso los antiguos lo representaban a su dios como el representante de la planta sagrada del maíz. Ahora, todo lo que se ve, allá ya están separados, en este lado está el varón, en este lado está la mujer, y todo lo que vemos, desde el número 1 hasta el número 8, es la representación cosmopolita del tema de los augurios. Y todo lo que vemos del número 4, mejor dicho, del 10 hasta el 16, es el tema de las ofrendas. Ahora, y todo lo que es del 17 al 20, la escena de la presentación. Esto no lo encuentras ni en el santuario. Estos trabajos solamente los tiene el mirador, es decir, en Lurín. Entonces, toda la expresión está al lado derecho, uno por uno. O sea, acá se puede hacer un trabajo de presentación, de análisis, ¿no? De exámenes, fácil, cómodo, no te falta nada. Entonces hablemos de los incas ahora mismo. Cuando los incas llegan a este lugar, encuentran a los ismas, pues, gobernando. Todo un gran imperio isma, ¿no? Que abarcaba también desde Chilca hasta Paramonga. Entonces, los incas, para crecer un imperio, a través de Pachacuti, el creador de todo el imperio, mandaba una comisión a todos los pueblos. Señores, hemos venido para que ustedes, invitarles que también pertenezcan al gran imperio incaico, donde ustedes van a gozar de todo. Es más, les vamos a apoyar en lo que gusten, vamos a desarrollar de la mejor manera su pueblo. Es más, ustedes sigan adorando a su dios Ichimay igual.
sigan su costumbre igual, con su palacio de gobierno, sus curacas, sus costumbres, sus comercios, etcétera, etcétera. Pero dejen a nosotros construir nuestro templo del sol que tenemos al pueblo, porque nosotros adoramos al sol, es nuestro Dios. No solamente al sol, también a la esposa, que es el templo de la luna. Eso nomás dejan a nosotros y ustedes sean parte del gozo del gran imperio incaico. Dicho esto, no pasó nada y gobiernan los incas y los ismas vivían igual como siempre. Entonces, ahí empieza la política pues de los incas, ¿no? Ellos dividen toda la costa, los Kurin ismas, y toda la parte alta, los Hanan ismas. Pachacama ya es Hanan isma, ¿eh? Toda la parte alta. Entonces, es ahí cuando los españoles encuentran la palabra Kurin isma, y Kurin isma, para vocablo quechua, significa parte honda, parte baja, y Lurín es parte honda y parte baja. Entonces, los españoles al encontrar esta palabra, cuando ellos ya comienzan a traducir el quechua por el español, lo traducen pues con el nombre español Lurín. Ahí nace la palabra Lurín. A través de los ismas, la cultura que gobernó más de 500 años en los valles del Lurín, Chillón y Rin. O sea, todos estos valles son ismas. No contento con ello, los ismas, su política era la costa, los yungas, pescadores, la parte media, los mancháis, agricultores, y la parte alta, los caringas, pastores. Así era la forma como ellos manejaban el desarrollo de su imperio, los ismas, ¿no? Y hay mucha historia de acuerdo a ello, y dentro de ello está para el domingo. Todo lo que ha sucedido a través de los ismas por esos entonces. Dentro de ellos se va a hablar, por ejemplo, de la época del virreinato, de los ismas, ¿no? La guerra del Pacífico, porque ojo, los chilenos también iban incendiando todo, ingresaron a todo. Entonces los incas crecen y solamente gobernaron los incas 62 años. ¿Qué diferencia que a los ismas más de 500 años y los incas solamente 62 años? Llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, pues, por el año 1526, por Piura y Tumbe, ¿no? Después de todo lo que han hecho. Pero se armaron bien, conforme redacta la historia. Lo primero que hicieron es averiguar dónde está el emperador de la plata y el oro. Está en Cajamarca. Averiguaron a los incas. Y ahí pues lo capturan a Atahualpa. Atahualpa tenía su chamán que le preguntaba: Señor, ¿cuándo va a venir el dios Viracocha? Ojo, el dios Viracocha, el dios de la sierra, el dios de los parte Segarra, y el dios Ichimay, cambiado de nombre por los incas como el dios Pachacama. ¿Cómo lo cambia? El dios de la sierra Viracocha y el dios de la costa, el dios Ichimay o el dios Pachacama, cambiado por los incas. ¿Cómo lo cambia el nombre los incas a dios Ichimay, dios costeño de la costa central del Perú? Lo cambia porque un día Pachacute se acerca al santuario, ¿no? Ojo, para llegar donde está el dios tenías que ayunar 20 días, y si querías llegar al mismo sitio tenías que ayunar un año, no estar con mujer ni comer ají y muchas cosas más. Recién ahí podías llegar. Y ojo, para conquistar los incas sí lo hicieron, por eso conquistaron. O sea, los incas respetaban todo, por eso ellos iban ganando y pueblos y pueblos. O sea, esa es su táctica que manejaron ellos. Entonces, cuando llega Pachacute un día a visitar, porque acá gobernaba Taurichumpi, les mencioné, el curaca inca, él llega como todo un emperador, le dice: oh, así es que tú eres el dios Ichimay, el dios que crea y hace todo. Yo quiero que tú me digas a mí si yo voy a ser un gran zapa inca en este lugar, un gran gobernante. Y él no responde. Pachacute se molesta, le dice: ya, no me respondes, eres mentiroso, ¿no? A partir de hoy te vas a llamar Pachacama. Pacha tierra, Pachacama mundo, creador y hacedor del mundo, tal igual el nombre que tenía el dios Ichimay.
Esa es la forma como se desarrolló la época milenaria. Entonces tendríamos que pasar a la época milenaria, ¿no? Cuando llegan los españoles, no respetaron nada. Ellos no respetaron al Dios, nada, al contrario, más bien lo cortaron y lo arrojaron al cerro, ahí lo tenían botado por años, por el año 1938. Recién Alberto Hastings, arqueólogo, fue el que encontró, haciendo los excavaciones, que hoy lo tenemos en el museo original, ¿no? Entonces, los españoles, cuando llegaron aquí, o venían por la orden de su hermano Pizarro, le dice: Hernando Pizarro, me acaba de decir Atahualpa que dice que en Pachacama tiene bastante oro y plata, te vas inmediatamente. Si vienen con 25 jinetes a caballo por el Capañán Norte, hay Capañán Norte, Capañán Sierra, que hay mucha historia en eso también. Entonces, ellos vienen y se llegan a la huaca de Villa María, pues, ¿no? Un 2 de enero del año 1533, ¿no? Cansados. ¿Quiénes venían? 25 jinetes, Hernando Pizarro, escritores y muchos indígenas. Aquí venían los indígenas, así lo llamaban ellos. Ellos venían a saber qué iban a hacer los españoles con su Dios. Ellos no venían a atajarse el oro, la plata, porque pues la plata y el oro para ellos era un adorno nada más, ¿no? No era como ellos la codicia que tenían. Entonces, ahí pues un terremoto en la tarde y los indígenas escaparon, y dijeron: no, como el Dios castigaba a través de temblores y terremotos, dijeron: no, nuestro Dios no está castigando, vamos. Todos se desaparecieron. Los españoles ingresan, han sacado, entre 40 días se quedaron, cargaron 40 cargas de oro y plata, que lo hayan trasladado. Dice la historia que hay mucho enterrado por los 640 hectáreas. Entonces, ya pues ellos regresan nuevamente a este mismo lugar y plantaron la cruz, claro, pero también regresan a formar el Cristo de Pachacamilla en el año 1580, lo que se denomina como el Dios de los temblores, el Dios de Pachacamilla, que se venera actualmente como el Señor de los Milagros. En esos entonces formaron los españoles con ese nombre aquí en la misma zona arqueológica. Después ya viene lo que es las reducciones indígenas en Quilcay, cómo se desarrollaron en el valle, cómo se distribuyeron los españoles los terrenos. Antiguamente eran los curacas, ¿no? Los ayos, las comunidades. Pero cómo se distribuyeron los terrenos los españoles. Ellos, cuando se distribuyen, denominados los encomenderos, todos los que eran de la conquista, o sea, digamos, todos hemos sido de la conquista, ya se repartían esta parte para ti, todos ellos los dueños de los terrenos, los encomenderos, así se llamaban los conquistadores. El problema viene cuando llegan las congregaciones, los agustinos en Pachacama, los jesuitas en Lurín. ¿Y qué pasa en las congregaciones? Comienzan a tomar terreno y terreno, aduciendo que para la iglesia, para todo lo que concierne a la iglesia, ¿no? Terrenos y terrenos. Se entera el rey de España y dice: no, eso es un delito, ellos no pueden hacer eso. Hubo una queja, pues. Entonces le dice: ¿sabes qué? Me lo mandan inmediatamente al preso para acá, me lo deportan. Ellos no pueden acapararse los terrenos. Entonces ya por ahí más o menos, ya por ahí empieza ya a formarse las haciendas. Vienen los extranjeros, vienen italianos, ingleses, franceses, ¿no? Claro, han venido muy buenas personas también, escritores, pintores. Joan Sengrán, por ejemplo, un gran pintor francés. Entonces, Julián Smith, un gran comercial, que redacta muchos mitos con la hacienda Buenavista. Entonces, es ahí cuando las haciendas ya pues comienza a formarse de la hacienda San Pedro con Vicente Silva Domínguez, italiano, ¿no? Denominado Chacara Grande. Ya comienza a crecer las haciendas. Ya por el año cerca de 1900, ya él ya muy anciano, como tenía sus hijos, comienza a repartir para un hijo, a Macona,
Santa Rosa, también para otra hija, y así sucesivamente todas las haciendas. Nicolini, en Galvez, Buenavista, mejor dicho, Las Palmas acá en esta parte, Casica, Rinconada, Uruguay, etcétera, etcétera. Todas esas haciendas ya se destruyen después de buscar ya de elaborar el primer. Inclusive el primer nombre se denominó Chacra Grande, la hacienda San Pedro, porque era la más grande de todo el valle. Desaparecida en la construcción de la vía panamericana antigua sur, que estaba en el paradero La Higuera. Entonces, eso es lo que concierne a la época de los españoles hasta la independencia del Perú, y comienza la época republicana, ¿no? Con la época republicana hay un tema muy serio de acuerdo a lo que es la independencia del Perú. Lo dijo Mariátegui, se hizo la independencia del Perú, se hizo sin los indios contra los indios. Lo dice Mariátegui, no lo digo yo, me basa una escritura. Y es verdad, ¿no? La independencia del Perú, lo redacta Mariátegui, se hizo sin los indios contra los indios. Eso está escrito. Entonces, ¿qué sucedía después de la independencia del Perú? Los criollos al gobierno, los militares al gobierno. Si bien es cierto, había esclavitud con los españoles, en el Valle del Lurín, en la época republicana, fue peor. Peor. ¿Por qué? Porque se formó el famoso yanaconaje. ¿Qué cosa es el yanaconaje? Es la forma como hacían trabajar las personas solamente en el sembrío de algodón, donde la primera vía de transporte crearon para poder empacar en la hacienda Buenavista pacas de algodón y traer toda la gente que venía de las provincias a trabajar en el valle, sin pararse. Que inclusive crearon una cárcel denominada la Panadería en Lurín antiguo, ¿no? Donde los negros y los esclavos morían en suplicio. Estabas anciano, no podías trabajar, tenías que morirte a tu suerte, no te daban nada. Así fue la historia en la época republicana en el Valle de Lurín, hasta la llegada de Juan Velasco Alvarado, que también, al contrario de hacer una reforma agraria, parece que lo desapareció el valle, pues se ha llenado de casas. Bueno amigos, son extractos nomás, no está explicado completo, porque la historia es tan grande, entonces no se puede estar hablando. Más bien nos vamos a la segunda y la leyenda de abajo para terminar, ¿ya? Señores, muchas gracias. Hay un dato, gusto. que lo termine de decir. Dice que los curacas, incas, Valle del Santuario, ordenaron para que no se den el oro de los españoles, lo mandaron que lo guarden por acá, que lo escondan, y no se alcanzó tiempo de llegar a la sierra. Que nos dé el dato. ¿Lo has buscado, Martín? Ya, vamos a hablar. Al final de la historia, al final nos va a contar dónde es, así que vamos. Sí, nos vamos a la leyenda de frente y subimos por ahí, claro. Vamos. Gracias, señores. Vamos.